La adversidad es parte del camino cristiano. Para algunos son pequeñas batallas y para otros grandes guerras. Se requiere aquí una profunda decisión de no volver atrás, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo ni presentan dificultades. Si eres un cristiano recién convertido o un cristiano que lleva años en la iglesia y hay situaciones que te inquietan del pasado, déjalas atrás, olvídalas y entrégaselas a Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Solo Él pudo redimirme
su bondad, grande es su bondad, su amor Jesús me da. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Desde Santiago de Chile reciban nuestro más afectuoso saludo a nuestra nueva audición radial. Por la gracia de Dios, tenemos una nueva oportunidad de reunirnos en torno a la siempre vigente y muy necesaria palabra de Dios, con mensajes de ánimo y exhortación que recibimos cada semana y alabanzas que nos hacen meditar en nuestra condición personal y en nuestra más íntima necesidad de comunión con Dios, de perdón de Dios, de reconciliación con Él. El pastor Daniel Horta Sepúlveda, de la Quinta Iglesia Metodista Independiente, nos trae el mensaje de la palabra de Dios para esta semana. Ya lo escuchábamos en la introducción, apelando a que prosigamos hacia adelante, al blanco, como el apóstol Pablo, y abandonemos toda nuestra carga del pasado, todo aquello que obstaculice nuestra relación con nuestro Señor, para poder vivir en comunión con Él y avanzar en sus propósitos para con nuestras vidas. Los invito entonces a escucharlo con mucha atención. Amados auditores, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una meditación en la palabra de Dios, la cual está ubicada en el libro de Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al 14. Dice así: Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. El próximo 23 de octubre de este año 2020 se cumplirá un año del fallecimiento de mi padre, un varón de Dios de muy buen testimonio, el diácono Luis Horta Ortiz. Y leyendo la cita anteriormente escrita, me acordé de él, un anciano nonagenario que partió con su Señor al cumplir 95 años de edad. Y dentro de los muchos buenos momentos que quedan en mi corazón, recuerdo que cada vez que solíamos caminar cerca de una plaza o andar en una silla de ruedas, mi vecina le preguntaba: ¿Para dónde va usted, caballero? Mi padre la miraba y le respondía para adelante. Mi vecina se largaba a reír por la respuesta tan asertiva. Mi padre, en su ancianidad, no sabiendo aún dónde lo llevaba, él decía: vamos para adelante. Volvamos ahora al pasaje de Filipenses. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. En el contexto de este pasaje leído, recordamos a Pablo que se encontraba preso en la cárcel de Filipos con Silas. Así nos narra Hechos
capítulo 16, versículo 25, que dice: Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. Ellos no murmuraron, ellos no se quejaron y tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios. El caminar cristiano no está ajeno de pruebas, estimados hermanos. Muchos nuevos cristianos piensan que al unirse al Evangelio su vida será color de rosas, estará exento de dificultades, estará exento de pruebas. Pero déjeme decirle que los fieles hijos de Dios que aparecen en las Sagradas Escrituras y en la historia de la Iglesia han vivido en medio de dificultades y pruebas. La adversidad es parte del camino cristiano. Para algunos son pequeñas batallas y para otros grandes guerras. Ante ella hay diversas reacciones: enfrentarla, negarla, huir de ella u otra. Se requiere aquí una profunda decisión de no volver atrás si queremos lograr o alcanzar algo significativo, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo ni presentan dificultades. Pablo es un cristiano que ha vivido naufragios, fue traicionado, fue abandonado, fue apedreado, en peligro muchísimas veces, menospreciado por los judíos y discípulos, pero nunca abandonó los caminos de nuestro Señor, ni su servicio a Dios. Él siempre fue hacia adelante, como decía mi padre, para adelante. La decisión de perseverar de Pablo hasta el fin fue firme, y lo expresa diciendo: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y así lo hizo. Fue fiel a Dios hasta el fin de sus días. Cabe destacar la frase: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es un ejercicio de la mente y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia lo que ha quedado atrás y que hoy no es útil, como heridas, ofensas, desórdenes de la vida pasada, antiguas relaciones sentimentales o anhelos del corazón que sabemos que no nos hacen bien. Hermanos, los recuerdos del pasado deben ser un testimonio para la honra y gloria de nuestro Dios. Si eres un cristiano recién convertido o un cristiano que lleva años en la iglesia y hay situaciones que te inquietan del pasado, déjalas atrás, olvídalas y entrégaselas a Dios. Veamos un ejemplo de lo nefasto que es recordar el pasado. El libro de Números nos da un relato en el capítulo 11 hasta el capítulo 14 de lo que pensaba el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida. Ellos dijeron: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, que son una especie de pepino o zapallo, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Eran recuerdos y anhelos del alma que expresaban su deseo de volver atrás, aunque era Dios mismo quien los guiaba y quien los había sacado con maravillas de la esclavitud egipcia. En esta narración
también vemos una gran virtud en Moisés, quien guiaba al pueblo. Fue su perseverancia, pues durante los 40 años de camino por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto, nunca pensó en volver atrás. Moisés nunca expresó: volvamos a la esclavitud, pues este camino por el desierto es muy duro. Él, en los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios. Esa fue su fortaleza. Él era un orador y un adorador, un apasionado por la presencia de Dios. A pesar de los obstáculos, él seguía hacia la meta trazada por Dios. Es fundamental fortalecernos en Dios y perseverar. La perseverancia es requerida en el reino de Dios. ¿Por qué? Recordemos lo que dijo Jesús: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El arado era llevado por una yunta de bueyes, en general 2 bueyes, y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra mano estaba la vara para empujar y motivar a los bueyes, mirando siempre al frente, adelante, y así evitar que el surco quedara torcido. El arado es símbolo de un caminar recto, de servicio al Señor, mirando al frente, de seguir a Cristo con los ojos puestos en Él, haciendo caso omiso de las fuentes de distracción y perseverando ante los obstáculos del camino. El apóstol Pablo estaba concentrado. Por eso dice en Filipenses 3:13, una cosa hago. Su objetivo era único y su mirada estaba puesta al frente, determinado a perseverar. Por eso dijo: me extiendo a lo que está adelante. Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica. De hecho, puede fracasar muchas veces antes de lograrlo. Pero su esperanza es que su perseverancia será premiada algún día. La felicidad que lo embarga el día de la premiación será inmensa. Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo. Por tanto, con la fuerza de Dios debemos perseverar y avanzar, pues no hay mayor tesoro ni riqueza que Cristo mismo. Por eso prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, y persevero en el premio en Cristo Jesús. Este pasaje de Filipenses capítulo 3 nos permite ver que el apóstol Pablo se esforzó y perseveró a pesar de las múltiples adversidades y decepciones en el caminar de su servicio a Dios. Debemos tener presente que Pablo escribe esta carta a los filipenses estando él encarcelado por predicar el Evangelio del Señor Jesús, pero su confianza en Dios y en su cuidado sigue firme y segura. Es Pablo un creyente que ha tenido que enfrentar y superar varios naufragios. En otros momentos fue abandonado, también fue apedreado. Él estuvo en peligro varias veces, como ya lo hemos dicho anteriormente. Fue rechazado por sus propios hermanos judíos y fue olvidado por muchos de sus discípulos, entre otras cosas que le sucedieron. Sin embargo, Pablo nunca renunció, tampoco se quejó, ni murmuró contra Dios, ni abandonó el camino de la fe, tampoco rechazó su servicio al Señor. A pesar de todas las cosas ocurridas, él dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. La fe del apóstol Pablo iba mucho más allá de la confianza terrenal, pues él estaba convencido de los beneficios eternos y celestiales que hay en Cristo Jesús. Si seguimos leyendo los versículos que aparecen en este capítulo de Filipenses 3, específicamente los versículos 20 y 21 que dicen: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, para la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas.
Así como sucedió con el apóstol Pablo, estimado hermano, con la dirección de Jesús, podemos proseguir a la meta y seguir adelante. El Señor mismo es nuestra fortaleza y victoria. Seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo y perseverancia, pues los obstáculos y oposición son parte del camino. Gracias a Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Adelante, recuerda que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Estimado oyente, nuestro buen Dios te hace una invitación y te dice: deja tu pasado, olvídalo entregándoselo a Él. Entrégate a Él, recíbele como tu Salvador y Señor y prosigue hacia adelante con el poder de Dios obrando en tu vida. El Señor te bendiga. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó. Ya pertenezco a Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. ¿Habrá algo más importante en la vida que reconocer a Cristo como único Señor y Salvador, estar a cuentas con Él, procurar caminar conforme a su perfecta voluntad cada día? Cristo, el Señor, ama a los que somos hijos de Dios por siempre. Él guarda nuestra vida muy tiernamente. Él ha vencido el pecado en la cruz y nos cuida de todo mal. Nos encontró cubiertos de pecado, nos levantó de nuestras vergüenzas y nos ha libertado.
el indecible gozo de que le pertenecemos de ahí en adelante, por toda la eternidad, es lo que queremos compartir con aquellos de ustedes que aún no han experimentado esa transformación personal, ese nuevo nacimiento. Y también es una gran palabra de consuelo para todos aquellos que, por una razón u otra, se han apartado del Señor y necesitan urgentemente regresar a Él. Estimado auditor, no espere más, no postergue su reconciliación con Cristo. Entréguele toda carga, toda huella del pecado. Él la borrará, la echará en lo más profundo de la mar. Él lo ha prometido en su palabra y Él es fiel. Cuando Dios dice que algo hará, es que lo hará. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a apagar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidida, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas Él cuida de las nubes. Él también me cuidará, y al andar por mi camino, en la prueba tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Recuerde que puede escribirnos a nuestro WhatsApp más 569-7939-4644 para todo motivo de comunicación que tenga con nuestro programa. Le repito el número, más 569-7939-4644. Estaremos muy atentos a sus mensajes. Del mismo modo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, AMEIMI Chile, donde podrán escuchar toda nuestra serie histórica del programa, meditaciones bíblicas, estudios proféticos e himnología de nuestra misión. La Iglesia Metodista Independiente cuenta en su estructura eclesiástica con 3 instituciones que reúnen, por una parte a los varones, por otra a las hermanas y a los jóvenes. Y hemos querido que puedan hacerse presentes en nuestro programa con un saludo a nuestros auditores. Ya escuchamos hace un par de semanas atrás a la hermana presidente de las mujeres metodistas, la hermana Juanita Leighton Garrido, y en esta ocasión contamos con la participación del presidente de la Juventud Metodista Independiente, el hermano Santiago Gómez Vergés,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Con este pasaje de las Escrituras, saludo a todos los oyentes de este día en el nombre del Señor. Mi nombre es Santiago Gómez Vergés, miembro de la Quinta Iglesia Metodista Independiente y actual presidente de la Sociedad de Jumi. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de transmitir este saludo y a los encargados del programa radial En Espíritu y en Verdad por su trabajo perseverante durante todo este periodo. Nuestro Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. El pasaje leído al inicio de este saludo da cuenta de una de todas estas cosas, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Además de esto, Él envió a su Hijo para morir y resucitar por nosotros. De esta manera nos justificó y salvó. Él nos ha vestido del Espíritu Santo y nos tiene reservado una casa eterna en los cielos. Si usted, estimado auditor, aún no ha recibido a Jesús en su corazón, puede hacerlo y tener la seguridad de en un futuro vivir una vida eterna junto a Él. El libro de Romanos señala que si confesares con tu boca el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De esta manera serás salvo y tendrás la seguridad de una vida eterna con Jesús en los cielos. Aún estás a tiempo para recibirle en tu corazón. Que Dios les bendiga y les guarde. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Haceslos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto, y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos presto de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena en nosotros las obras de nuestras manos, la obra de nuestras manos confirma.
Desde la Quinta Iglesia Metodista Independiente, el hermano Daniel Horta Leighton nos ha compartido la lectura del Salmo 90, una oración de Moisés en el Antiguo Testamento. Un claro reconocimiento de la persona y el poder de Dios, y una solicitud sobre nosotros, miserables pecadores en su presencia. Dice en su palabra versículos como: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. En las promesas del Señor descansamos, como también lo declaraba la alabanza, que decía: en tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Agradecemos la participación de nuestros hermanos de la Quinta Iglesia Metodista Independiente y concluimos aquí la primera parte de nuestro programa, enfatizando el mensaje de esta semana. Prosigamos al blanco, hacia adelante, confiados en el poder y en la fortaleza de nuestro Señor, quien es nuestro perdonador y fiel refugio. En octubre de cada año, recordamos en Chile un nuevo aniversario de la ley número 19.638, que reconoce la igualdad religiosa en nuestro país y establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias. A esta norma se la conoce más como Ley de Igualdad de Culto. El 1 de octubre de 1999 fue oficialmente promulgada, habiendo sido aprobada por las dos cámaras de nuestro Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, siendo publicada en el Diario Oficial el 14 de octubre de ese mismo año. Eso ocurrió cuando Chile cumplía ya 181 años de vida independiente de la corona española. Es decir, en más de 2 siglos, la Iglesia Cristiana Evangélica lleva a la actualidad solo 21 años de igualdad jurídica plena en nuestro territorio. Contábamos en efecto con el derecho a la libertad de culto, pero lo que no estaba legalmente consagrado era la igualdad respecto de la institución católica romana. Hoy avanzaremos un poco más en la revisión de este importante hecho, examinando los procesos históricos previos que nos permitan comprender este recorrido. En el siguiente capítulo nos abocaremos al proceso específico de legislación culminante en 1999. Ya hemos visto en una reseña histórica anterior que desde la etapa de la patria nueva, en la naciente independencia, la palabra de Dios nos llegó en manos de colportores como Diego Thompson, invitado por el propio director supremo de la nación, don Bernardo O'Higgins Riquelme. En 1845, con la llegada del pastor presbiteriano David Trumbull, se instala la primera misión protestante para los chilenos. En 1846 se fundó la Union Church de Valparaíso. En 1850 llegaron los primeros colonos alemanes a Valdivia. En 1871 fue ordenado el primer pastor evangélico nacido en Chile, don Manuel Ibáñez Guzmán, también presbiteriano. Y hacia 1876, el español Juan Canut de Bon, otro presbiteriano en ese entonces, surgiría como lo que llegaría a convertirse en un ícono de la Iglesia Evangélica chilena. Es así como en la etapa de organización de la República, la fe cristiana protestante, disidente de la hegemonía católica, llegaría a formarse un espacio en la sociedad chilena.
el profesor de historia Oliver Urbina señala: la conformidad a la legalidad del movimiento evangélico provino de la Ley de Libertad de Culto, dictada el 27 de julio de 1865 bajo el gobierno de don José Joaquín Pérez, que otorgó más formalidad a los disidentes de la hegemonía católica. Desde entonces existieron legítimamente para el Estado chileno. Es un evento a partir del cual los evangélicos cobraron un protagonismo inesperado en la historia nacional. Bajo la influencia política de luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas y bautistas, la sociedad chilena logró que a partir de 1883 se promulgaran las llamadas leyes laicas durante el gobierno de don Domingo Santamaría. Para la guerra de 1891, los evangélicos habían elegido a dos prominentes representantes en el Congreso, don Víctor Corner y don Ricardo Trumbull, en bandos opuestos. Pero, ¿qué podemos decir del reconocimiento de la libertad de culto en esta naciente república? Primero, debemos hacer notar que la primera constitución política de nuestra nación, promulgada en octubre de 1818 por el director supremo don Bernardo Higgins, llamada Constitución Provisoria, se fundaba en principios absolutamente judeocristianos. Se reconocía en ella a Dios como omnipotente, creador y supremo legislador. En su artículo primero, consagraba que los hombres, por su naturaleza, gozan de un derecho inajenable a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil. Todo ello consistente con las Sagradas Escrituras, en particular con las leyes mosaicas señaladas en Deuteronomio, Levítico y en tiempos de la Iglesia Apostólica, a los principios establecidos en las cartas del apóstol Pablo. En sus primeros 4 artículos sentaba las bases de una institucionalidad jurídica temerosa de Dios y de sus preceptos, como lo establecía la sección de los deberes del hombre social, de cuya lectura se pueden observar los principios de la ley de oro de Mateo 7:12, la obediencia a las autoridades, señalada en 1 de Pedro capítulo 2, los preceptos y consejos largamente señalados en el libro de los Proverbios y en las cartas de Pablo a los romanos, a Timoteo y a Tito, por señalar las principales. La Constitución de 1818 consagraba el derecho a la vida y la libertad, incluida la libertad de vientres. Recordemos que la esclavitud había sido abolida en Chile en 1811. En 1822 se redactó un nuevo texto que recogía los mismos principios señalados. En 1823 se redactó una nueva Constitución, que fue incluso calificada con el apelativo Constitución moralista, por incluir normas que apelaban a un comportamiento público y privado virtuoso de los ciudadanos. Incluso uno de sus capítulos, el número 22, se denominaba Moralidad Nacional, una especie de código que implicaba un registro público y su correspondiente fiscalización. Al leer su articulado, podríamos reconocer la directa influencia de las Sagradas Escrituras en los juristas miembros de la Asamblea Constituyente que propusieron dicho texto. Lamentablemente, fue cuestionado por su inaplicabilidad y resultó suspendido al año siguiente. Nuevas versiones de la Constitución vendrían a ser dictadas en 1828, 1833, 1925, 1980 y la actualmente vigente, promulgada mediante decreto número 100, el 17 de septiembre del año 2005, bajo el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, que aún mantiene, al menos en la letra, la observancia a los derechos esenciales que importan particularmente a la Iglesia de Cristo. En su artículo primero, declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y algo muy importante para nosotros,
que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. En su capítulo 3 sobre derechos y deberes constitucionales, la Constitución del año 2005 asegura, en su artículo número 19, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y asimismo, la protección de sus datos personales. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Además, reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. El derecho a la educación. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. El derecho de asociarse sin permiso previo. Y además otros tantos derechos constitucionales que consagra en materia de propiedad individual, incluida la intelectual, así como en el ámbito de la seguridad. Los derechos que acabamos de reseñar se encontraban plenamente vigentes al momento de legislarse sobre igualdad religiosa, desde la Constitución de 1980. Sin embargo, lo que no se consagraba constitucionalmente, como ya dijimos, es el derecho a la igualdad jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Como veremos en la próxima audición, este derecho necesitó ser conquistado y por gracia del Señor fue provisto antes que culminara el siglo XX, en una legislación que, a la presente fecha, ha permitido resguardar la actividad no solo de las iglesias evangélicas en Chile, sino también de las organizaciones emanadas de ellas, como fundaciones, establecimientos educacionales, instituciones de formación pastoral, centros de beneficencia a la comunidad y medios de información. Al Señor damos toda la gloria y alabanza por cuanto nos ha sostenido hasta este día. Nos permite llevar a cabo su misión de proclamar el Evangelio aún en plena libertad. Nos permite desarrollar un conjunto de acciones no solo en beneficio del cuerpo de Cristo, sino también de la sociedad en su conjunto. Y rogamos en consecuencia su protección y guía para que este conjunto de normas constitucionales que aún favorecen a la Iglesia en nuestro territorio sean preservadas y nos dé el debido discernimiento para ese fin. Hasta aquí dejamos esta reseña previa y la próxima semana nos centraremos en lo que significó el proceso legislativo resultante en nuestra Ley de Igualdad de Culto y la participación protagónica que tuvo la Iglesia Metodista Independiente en esta parte de nuestra historia. El Señor les bendiga.
todo lo ha creado con su gran poder. La tierra y el cielo pronto pasarán, pero sus palabras las mismas serán. Oh Padre de gloria, de dones dador, tuya es la victoria y eres vencedor. Riquezas de gracia, pureza y perdón, de nuestros pecados nos das redención. Alumbra nuestro corazón con tu luz, tu gloria revela en la faz de Jesús, para que podamos con él caminar. Por siempre tu pueblo te ha de alabar. Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el misterio de predicación en espíritu y en verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.